Hola, buenos días a todos. Empezamos con la tercera tutoría de la evaluación, la segunda evaluación del ámbito social para el nivel 1. Bueno, ya sabéis que en esta clase vamos a dar dos temas, el tema 3, los climas, y el tema 4, los grupos humanos y el medio ambiente. Lo tenemos en pantalla todo. Bien, pues vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva, en la que vemos el sumario de este tema de los climas. Veremos los elementos y factores, los centros de acción, las distintas zonas climáticas del planeta y las zonas climáticas en España. Bien, vamos a ver el clima. Lo primero que vemos al definir el clima es la sucesión y la suma de los fenómenos atmosféricos en un lugar determinado y en un periodo de tiempo. Bueno, esto quiere decir que si en el examen nos aparece qué es el clima, pues tenemos que saber diferenciarlo y saber expresarlo. Vale, estamos en nuestra página 41. Para determinar un clima, y por tanto un cambio climático, tan en boga en nuestros días, es un término que conocemos, lo del tema del cambio climático, ha de pasar un mínimo de 50 años para tener cierta fiabilidad, ¿eh? O sea que tampoco es algo que podamos comprobar el día de mañana, sino que tiene que ser dentro de 50 años, ¿eh? Bueno, ligado a la climatología se encuentra la meteorología, que es el análisis de los fenómenos atmosféricos. Por lo que ambas ciencias tienen que ir unidas, claro. Una que estudia el clima, ¿no? O sea, las circunstancias determinadas en un lugar o espacio y en un tiempo, y luego la meteorología, que es el fenómeno de los fenómenos atmosféricos que se suceden en este tiempo y en ese espacio y lugar determinado, ¿vale? Bueno, otra cosa importante de este tema son los elementos del clima. En este apartado veremos elementos por un lado y factores por otro. Los elementos del clima son los fenómenos físicos que constituyen las unidades de su medición, ¿vale? Del clima. Por ejemplo, ¿cómo medimos nuestro clima? Pues a través de la temperatura, que es la cantidad de temperatura o vapor de la atmósfera, las precipitaciones, o sea, la forma que adopta el agua después de su condensación y antes de caer a la tierra, la humedad, que es la cantidad de vapor de agua de la atmósfera, el viento, determinamos además su velocidad y dirección, la presión atmosférica, la evaporación, la nubosidad y la insolación. Bueno, no hace falta que las expliquemos en el examen, pero sí que sepamos que estos son elementos del clima. Por otro lado vemos los factores, justo a continuación. Los factores del clima modifican los elementos, ¿vale? Es decir, la latitud, la altitud, las corrientes marinas, el relieve y el acercamiento y alejamiento del mar, que provoca la continentalidad. Bueno, atendiendo a todas estas variables, podemos decir que tienen principal influencia en los climas la temperatura y las precipitaciones. Son principales indicadores. Por eso se representan estos dos valores en climogramas. Son dibujos, como el que tenéis en el temario, en la página 42. Es un climograma típico de un clima templado, ¿vale? Del hemisferio norte. En el eje de abscisas están los meses del año y a la izquierda las temperaturas del mes, ¿no? De cada mes. Las barras azules que representan pues las precipitaciones, lo que ha llovido, van subiendo o bajando en función de lo que llueve. Bien, como vemos aquí, hay una serie de factores, de elementos que hemos visto y ahora lo que vamos a ver es qué son los centros de acción, ¿vale? Ya una vez habiendo revisado los elementos y los factores del clima, vamos a ver qué provoca esos cambios de clima. Lo que lo provoca son precisamente esto, los centros de acción. Los centros de acción son las regiones en las que se generan las masas de aire y que van a definir el tiempo, ¿vale? Esas masas de aire pueden ser cálidas o frías, secas o húmedas. Entonces, eso es algo que existe permanentemente en el conjunto del planeta. Hay una serie de altas presiones que se llaman anticiclones y se marcan en los mapas del tiempo que vemos en los telediarios como A, ¿vale? Y hay otros que son las bajas presiones, que son los ciclones, y se marcan como B. Bien, pues vamos a revisar las bajas presiones o ecuatoriales. Son las zonas de convergencia intertropical, ¿vale? Para que os hagáis una idea, no quiero que os aprendáis todas las definiciones. Las bajas presiones polares, pues definirán el frente polar. Las altas presiones polares, ¿vale? Pues definirán el tiempo del Antártico. La zona canadiense o siberiana. Una vez que hemos visto que los frentes o los centros de acción, mejor dicho, son esas masas, esas regiones donde se generan las masas de aire frío y aire caliente, lo que vamos a ver son las zonas climáticas que hay en el planeta. Los grandes conjuntos climáticos llamaríamos a todos estos diferentes climas que tenemos en nuestro planeta.
A través de las medias mensuales de las temperaturas y de las precipitaciones podemos distinguir 4 tipos climáticos, ¿vale? Los cálidos, los templados, los fríos y los desérticos. Vale, vamos a ver los primeros. Bueno, en el mapa que acabamos de ver en pantalla, que sí que tenéis en la página 44, tenemos pues todos los climas y su distribución en nuestro planeta, ¿vale? Eso es importante que lo veáis para un poco haceros una idea. Bueno, empezaremos con los climas cálidos, en la página 44. Los climas cálidos se extienden por la zona intertropical, como veis en el mapa, y cubren una superficie de 200 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 20% de las tierras emergidas. Una de sus características fundamentales que tenemos que aprender es que la temperatura media anual se eleva por encima de los 20 grados, ¿vale? En consecuencia, posee un balance energético positivo, o sea, es una zona en la que se recibe más calor que el que se irradia. Las precipitaciones y los contrastes entre periodos de sequía y humedad marcan las diferencias estacionales, ¿vale? Se pueden distinguir 3 subcontinentes climáticos, el ecuatorial, el tropical y el desértico. Otro de los grandes conjuntos climáticos es el clima templado. Lo tenemos en la página 45. El clima templado ocupa el 25% de las tierras emergidas. Su característica principal, pues la temperatura media anual de este conjunto, se situará entre los 8 y los 18 grados, ¿vale? Su carácter más diferenciador es el vigor de las estaciones, ya que la diferencia entre el mes más cálido y el más frío es superior a 8 grados, ¿eh? Hay una gran diferencia. Bien, dentro de él podemos diferenciar entre climas subtropicales, o templado cálido, y templado frío o templado propiamente dicho. Bueno. Bien, seguimos viendo el siguiente clima que tenemos dentro de nuestros grandes conjuntos climáticos. El clima frío, que sería la página 47, abarcaría casi el 25% de las tierras emergidas, concretamente las regiones polares y las altas montañas de la zona templada, ¿vale? Tenemos en pantalla y en el material, un gráfico muy interesante. Como veis, los climas o la temperatura, mejor dicho, se va enfriando a medida que se separa de la zona ecuatorial, ¿vale? Del Ecuador. A medida que avanza por el trópico, por el subtrópico, luego va por la zona templada y ya se dirige directamente hacia los polos. ¿Veis cómo va aumentando ese frío? ¿Cómo va bajando la temperatura? Vale, pues eso siempre teniendo en cuenta. Vamos a pasar a ver la siguiente parte del tema, que son dentro de las zonas climáticas de España, del planeta, vamos a centrarnos en las de España. El clima en España es muy variado debido a su latitud y a las características propias que tiene el territorio. La península está ubicada en un lugar destacado dentro de la circulación general atmosférica. Esas influencias de las diferentes masas de aire van a tener unas características propias, habiendo frías o cálidas, húmedas y secas, ¿no? La península en cualquier caso se sitúa en una zona templada, ¿vale? No tiene características climáticas homogéneas, sino que, bueno, pues como es un país en el que hay costa por los todos los costados, pues digamos que no hay una temperatura homogénea, ¿vale? Los centros de acción de la península, esos centros que marcaban las temperaturas, ¿os acordáis? Son el anticiclón de las Azores, la depresión de Islandia y además hay otros centros, los menores, como la depresión de Liguria. Bueno, esto no tenemos que aprenderlo, simplemente leerlo, ¿vale? Además decimos que la variada orografía de España, así como la situación geográfica, hace que el país tenga una diversidad climática, como os decía hace un momento. De esa forma tenemos lugares con suaves temperaturas, en torno a los 15 grados, y otros que superan los 40, ¿vale? Sobre todo en verano, claro. Bien, pues vamos a ver ahora mismo los diferentes climas que encontramos en la península. Por un lado, el clima oceánico, cuya región donde se sitúa la tenemos en pantalla. También se llama Atlántico y se localiza en las regiones costeras septentrionales del Atlántico y Cantábrico. Es justo la zona que tenemos señalada. Por la influencia del mar, las temperaturas son suaves durante todo el año, con un máximo de 22 grados en julio y agosto. Las mínimas se darán en el mes de enero en torno a los 8 o 10 grados. El paisaje vegetal se caracteriza por la riqueza floral, con el predominio de caducifolio de roble o haya. Bueno, simplemente con que aprendáis dónde se localiza y las temperaturas, tendríamos suficiente. El clima mediterráneo se sitúa en el archipiélago balear, en las costas oriental y meridional, con influencia en zonas interiores, sobre todo en Andalucía.
Esa amplitud geográfica motiva pues, que podamos hacer varias subdivisiones. Las tenemos en el mapa, ¿vale? Vemos que el Mediterráneo típico sería la franja amarilla, el Mediterráneo continentalizado sería el que está ya más hacia el interior y el Mediterráneo seco. Bueno, el Mediterráneo seco, digamos, como tenemos aquí, aparece sobre todo en el sureste del territorio como Granada, Almería, Murcia, Alicante y Zamora. O sea, serían esas regiones donde está la región de Murcia, pues lo que le rodea si vamos hacia el oeste, ¿vale? Si vamos hacia el interior un poquito. Bien, os lo marco porque no está marcado en el mapa, por eso os comento normalmente dónde está. Bueno, seguimos con el clima subtropical, que solo aparece en Canarias debido a su cercanía con el trópico de Cáncer y la costa de África, ¿vale? El clima continental es el siguiente y predomina en el interior de la península. Coincidiría en parte con el clima mediterráneo continental, ¿vale? Pero digamos que el continental pues, se centra más en el interior, se aleja más de la costa que el Mediterráneo continental, ¿vale? Y luego tenemos el clima de montaña, de alta montaña mejor dicho, porque aparecen los grandes sistemas montañosos, como los Pirineos, el sistema central o el sistema ibérico, ¿vale? Inviernos muy fríos, veranos muy frescos y precipitaciones abundantes a medida que aumenta la altitud. Bien, pues aquí tenemos de nuevo esos diferentes climas para que más o menos os aprendáis por dónde está y bueno, en el examen puede aparecer por supuesto un mapa en el que ubicar alguno de estos climas, ¿vale? Bien, pues vamos a ver este tema que nos tenemos ahora mismo delante, cuya portada acabamos de ver, los grupos humanos y el medio ambiente. La sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura y que se relacionan interactuando entre sí, ¿vale? Cooperativamente, para formar ese grupo humano. Las sociedades humanas son entidades poblacionales. Dentro de esa población existirá una relación entre los habitantes y el entorno, ¿vale? Además, dentro de la sociedad existirán varias culturas creadas por los hombres y que tendrán su propio territorio para desarrollarse. Es lo que provoca la diferenciación de los grupos humanos. Bueno, con que nos aprendamos que la sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura, en fin, esa definición primera. Y también lo último que vamos a marcar aquí, que es la sociedad de masas está integrada por diversas culturas y cada una tiene sus propios fundamentos e ideologías. Con eso sería suficiente, ¿vale? Esta diapositiva. Vamos a ver el medio ambiente, que es muy importante en este tema. Entendemos por medio ambiente el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad que se encuentren en él. Digamos que aunaría o uniría todos los valores sociales, naturales, culturales que hay en un lugar y en un momento determinado. La biosfera, que también bueno, pues es algo importante y que debemos conocer, o zona biótica, es aquella en la que se puede desarrollar la vida y se trata de una capa de la Tierra muy delgada en la que convivimos seres vegetales, animales y el hombre. Bien. Además de esto, tenemos que ver en la página 56 que os hablamos de las divisiones del medio ambiente, porque se basan en la diferenciación entre el mundo viviente, del cual formamos parte nosotros, y el mundo no viviente. Bueno, pues al mundo viviente que tiene vida le llamaremos medio biótico, al que no tiene vida le llamaremos medio abiótico, ¿vale? Luego os decimos que el mundo, mejor dicho, abiótico, se subdivide a la vez en sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? La Tierra, para poneros un ejemplo, es sólida en la litosfera y luego tiene dos capas, una discontinua y líquida, que es la hidrosfera, y otra continua y gaseosa, que es la atmósfera. Bueno, esto no hay que aprenderlo de memoria, pero sí que quería que lo viéramos y explicarlo un poquito. Vamos a ver ahora, hemos visto la biosfera y vamos a ver ahora la definición de medio ambiente, entonces. Por lo tanto, es el entorno, como decíamos antes, en el que se desarrolla la vida y donde se producen las múltiples relaciones de intercambio de energía entre pues, los medios bióticos y abióticos, ¿vale? Esa definición también coincide con la de ecosistema, es lo mismo, ¿vale? El hombre es una parte más de la biosfera, pero con una capacidad de modificación del medio ambiente muy superior al resto de las especies. Eso es totalmente cierto. Ahora iremos viendo cómo afecta el hombre al medio. Bueno, existen además una serie de factores externos que contribuyen a formar el medio ambiente y que interactúan con los seres que viven en él. El ambiente físico sería la geografía física, la geología, el clima y la contaminación. El ambiente biológico sería la población humana, la flora, la fauna y el agua. Y el ambiente socioeconómico sería la ocupación laboral, la urbanización y los desastres, las guerras, las inundaciones, etc., ¿vale?
Bueno, como veíamos antes en ese dibujo de la página 56, de lo que se trata es de que la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera vivan, ¿vale? O se unan en la biosfera y ahí es donde, bueno, pues mantengan el equilibrio, ¿vale? La biosfera, como decimos, es la zona de la Tierra en la que es posible la vida, siempre y cuando haya un equilibrio entre las tres, ¿vale? Bien, vamos a ver la modificación del medio ambiente, se entiende, a lo largo de la historia. La sociedad humana se formó con la propia aparición del hombre. La primera transformación del medio ambiente se producirá, claro, en el Neolítico. Se domesticaron animales y se sedentarizó la vida de los hombres. Se basaba en la agricultura y la intensidad y extensión del medio hacen que en términos absolutos esas alteraciones no tengan demasiada importancia, ¿vale? La agricultura en sí no es una alteración demasiado importante. Luego os contamos cómo a partir de la revolución industrial, del fenómeno industrial, pues es cuando la agresión del hombre hacia el medio ambiente adquiere mayor dimensión, ¿vale? Entonces empieza la carrera de destrucción del medio que atenta directamente con el equilibrio natural. Bueno, podéis leer esto, no hace falta que lo aprendamos de memoria, sino simplemente saber que el fenómeno industrial pues, ha supuesto la aparición de indicadores muy alarmantes, de que estamos acabando con el equilibrio del medio, como la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático, la desertización, etc. ¿Vale? Bueno, una de las zonas donde se puede ver este proceso destructivo es en la capa de ozono. La capa de ozono es la franja que se sitúa entre 20 y 30 kilómetros sobre nuestras cabezas en una región de la atmósfera conocida como estratosfera. La capa de ozono protege a la Tierra en las radiaciones ultravioleta, que son dañinas y que proceden del Sol. En la década de los 60 los científicos observaron pues, que ciertos productos químicos podían dañar esa capa de ozono, reduciendo el grosor y por lo tanto impidiendo que nos protegieran debidamente. Además, detectaron que sobre la Antártida adelgazaba esa capa de forma tan intensa que, claro, se estaba formando una especie de agujero. Por eso hablamos de agujeros de la capa de ozono, ¿vale? Bueno, ante esta situación, como vemos en el párrafo siguiente, pues se reunieron los representantes de decenas de países y crearon el Protocolo de Montreal. Bueno, leemos un poquito en qué consiste, pero básicamente consiste pues, en reducir en lo máximo posible la emisión de sustancias perjudiciales para la capa de ozono, ¿vale? Ha sido así, aunque bueno, pues a pesar del éxito del protocolo, el daño que se le ha hecho a la capa de ozono ha sido muy grave, ¿vale? O sea que bueno, aún así vemos en esos gráficos cómo se ha producido la evolución de la capa de ozono y bueno, ya lo veis, en el 79 la capa cubría casi totalmente la Antártida y posteriormente ya se ha ido rompiendo, dejando pues eso, un agujero en la misma, ¿vale? De azul color oscuro. Bien, vamos a ver ahora la acción, continuamos con la acción sobre el medio. Esa acción destructiva que hemos visto la evolución, ahora vamos a ver en qué apartados se puede dividir. Primero en destrucción, porque desaparece la vegetación natural, la fauna, los suelos y se altera profundamente el paisaje. La sobreexplotación, que también pues, es un factor importante porque implica un exceso de presión sobre la capacidad de producción y de regeneración de un ecosistema. La contaminación, otra cosa que conocemos muy bien, pues eso, es lanzar materias o energía a los ecosistemas naturales en proporciones que no pueden asimilar, ¿vale? Bien, por todo ello existen una serie de riesgos naturales que dan lugar a problemas medioambientales. Uno de ellos es la destrucción, como decíamos, de la vegetación. Bueno, podéis leerlo porque es además muy interesante, que en la década de los 80 fueron destruidos 154 millones de hectáreas de selvas. O sea, imaginaos, un 10% del total, que ya es, por lo que en la actualidad estas ocupan solo el 37% de la superficie. Bueno, luego os hablamos del bosque tropical, de la explotación abusiva que hacemos de él y también de los incendios, por ejemplo. Es otra de las cosas otro de los fenómenos que lanzan más de 500 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono y que además, aparte de contribuir con el efecto invernadero, pues lo que hacen es que nos quedamos cada vez con menos superficie de bosque. Os hablamos también de la explotación maderera, de las funciones que cumple la vegetación, todo esto es súper importante, y lo leéis, ¿vale? Para luego, si os preguntan en el examen, poder dar una opinión y unos datos, aunque sean generales. Hablamos ahora, dentro de esos problemas medioambientales, de la destrucción del suelo. La erosión y la destrucción del suelo
provocada, ¿vale?, bien por incendios o sobre todo por la acción del humano, ha sustraído al cultivo nada menos que 500 millones de hectáreas en 50 años, o sea, de hectáreas arables de suelo que se podía aprovechar para la agricultura, ¿vale? Los desiertos del mundo están creciendo muy rápidamente, por lo cual la desertización amenaza con extenderse sobre otro tercio de la superficie terrestre. Bueno, igualmente lo leemos porque, bueno, es un problema ya preocupante. Y vamos a pasar a la sobreexplotación. Es, pues lo que hablábamos antes, cuando se extraen organismos o se explotan los ecosistemas a un ritmo mayor que la capacidad que tienen de recuperarse. O sea, digamos que los explotamos tanto que no les da tiempo a regenerarse. El mayor impacto de la sobreexplotación es la pérdida de biodiversidad, o sea, que se extinga el recurso, que se pierda. Que una vez que aprovechemos una tierra y no la dejemos descansar tanto, que perdamos esa tierra como terreno arable, ¿vale? Como terreno cultivable. Bien, el agua también es uno de los elementos que sufre la sobreexplotación porque es uno de los recursos naturales más preciados del planeta. Aún así, más de 2 millones de personas, de 2.000 millones, perdón, de personas no disponen de agua potable, lo que provoca que cada año mueran pues, unos 3,5 millones de personas. Entonces, la distribución equitativa y la explotación sostenible sería la que frenaría en gran medida este problema, ¿vale? Bien, vamos a seguir hablando ahora de la contaminación, otro de los puntos que decíamos que era un problema medioambiental. La contaminación se produce por los desechos industriales, los urbanos y los agrícolas. Distinguiríamos entonces 4 tipos: la contaminación física, ¿vale?, la química, la biológica y la estética. Bueno, aparte de ello debemos ver que se ha producido una multiplicación de los focos contaminantes, a causa, como siempre, de la industrialización de la vida industrial y de la expansión de esa vida urbano-industrial. Bueno, otro punto que tenemos aquí es la contaminación atmosférica y la de la hidrosfera. La atmosférica, pues, es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican un riesgo o un daño para las personas y bienes que hay en la naturaleza. Bueno, unas son gases, como vemos aquí, otras son sólidas, y las consecuencias más importantes serán los efectos nocivos que tienen para la salud, sobre todo eso, y el smog, que se trata de esa niebla espesa que cubre la ciudad y bueno, pues a la que se le atribuye la responsabilidad de la lluvia ácida y de otros acontecimientos. La contaminación de la hidrosfera, pues igual que la atmosférica, la vamos a definir porque sería esas cantidades de materias orgánicas y de productos artificiales que se arrojan a los ríos y a los mares y, bueno, pues perjudican bueno, la más importante, digamos, sin duda, está provocada por el hombre, ¿vale? Perjudican en gran medida el uso que podamos hacer después del agua y de los ríos y de los mares. Como decíamos, eso, la mayor contaminación del agua procede del hombre. Hay algunas que proceden de fuentes naturales, pero la mayoría es por actividades humanas. Bueno, aún así, vemos que de origen humano hay una clasificación, la leemos, no la tenemos que aprender de memoria, pero bueno, sí que podemos leerla y así vemos un poquito cómo funciona. Una vez que hemos visto todos esos problemas que el hombre genera en la Tierra, lo que vamos a ver es el desarrollo sostenible. O sea, hasta ahora y desde los inicios de la Revolución Industrial, la sociedad ha realizado un desarrollo inviable. O sea, hemos agredido al medio ambiente sin mirar y sin fijarnos si realmente estábamos rompiendo la armonía con el medio ambiente, ¿vale? Lo que ahora se quiere recuperar es ese desarrollo sostenible, ese equilibrio. Y bueno, pues se ha hecho, como veis, a lo largo de diferentes conferencias, un montón, que podemos leer, que vemos un poquito cómo funcionan. Y en suma, lo que queremos decir es que el objetivo primordial de todas estas reuniones o conferencias ha sido y es el que se contiene en la máxima siguiente, ¿no? Satisfacer las necesidades de las generaciones sin comprometer las posibilidades de las que vienen después. O sea, que las generaciones que en el presente vivimos en la Tierra, pues no estemos explotando el medio ambiente de tal manera que impidamos que luego las posibilidades de las generaciones que vienen sean negativas, o sea, que no tengan nada que explotar, que no tengan tierra que cultivar, que no tengan agua potable, etcétera, ¿vale?
Bueno, tenemos tres, digamos, aspectos en los que hay que cuidar el medio ambiente. El aspecto ecológico, el social y el económico. ¿Vale? Esos tres aspectos, que el ecológico sería el del propio dicho del medio ambiente, pues fijaos cómo la sociedad se tiene que relacionar con él de una forma soportable y sostenible. La economía igual, se tiene que relacionar con el medio ecológico de una forma viable y sostenible igualmente. Y dentro de lo social y lo económico debe ser equitativo, o sea, igualitario, ¿no? Debe estar bien repartido el recurso para que todos tengamos acceso a ellos. Bueno, vamos a ver las estrategias para conseguir ese desarrollo económico viable. Hay estrategias agrarias, como vemos aquí, para aumentar la producción en la agricultura. Se pueden hacer pues mediante gestiones como la puesta en regadío, el uso de fertilizantes. También hay estrategias para la utilización de la energía, ¿vale? Donde la producción energética supone un fuerte coste ambiental. Por lo tanto, un menor consumo de energía incidirá de forma directa en un menor grado de contaminación. Bueno, es un apartado muy largo, como veis, igualmente lo leemos. Nos quedamos con esos dos apuntes y seguimos viendo las políticas en España, que ya es la última parte de nuestro tema. En España, como consecuencia del ingreso en la Comunidad Económica Europea, tuvo que aprobar toda la legislación ambiental comunitaria. Desde entonces participamos en programas europeos como el CORINE, dedicado a la recogida de información sobre la situación del medio ambiente y los recursos. Bueno, además contamos pues diferentes estrategias como la española de desarrollo sostenible, las leyes de desarrollo del medio rural y bueno, la futura ley de economía sostenible, que es una iniciativa legislativa que se aprobó y que está encaminada a situar a la economía española sobre los cimientos de la innovación, pero sin perjudicar al medio ambiente. Bueno, pues con todo ello terminamos, luego vendrían los ejercicios de autoevaluación y con esto habríamos repasado el tema 3 y el tema 4. La semana que viene veremos el tema 5, la demografía y la sociedad, y bueno, pues ya entraremos en otro plano de nuestra evaluación, ¿vale? Ya hablaremos directamente más de sociedad que de medio ambiente. Pues nada, con esto hemos acabado el tema, espero que os haya resultado interesante y ya la semana que viene volvemos con otra tutoría.